Bendiciones a todos. En esta oportunidad expondré sobre la ciudad de Jope, que es uno de los puertos más importantes en la actualidad. La ciudad bíblica de Jope hoy en día es conocido como Jaffa. Es uno de los puertos más importantes marítimos y antiguos, situados a unos 55 kilómetros de Jerusalén y a 48 kilómetros al sur de Cesarea. En la actualidad, la mayoría de la población de Jaffa es judía. Fue un centro comercial marítimo. Era la ciudad de mucha importancia que servía como puerto y desembarcadero para Jerusalén. Sus aguas son poco profundas, el único puerto verdaderamente judío. Jope fue el puerto más importante en los tiempos del rey Salomón. Por él importaron los ceros del Líbano regalados por Zorobabel para la construcción del primer templo. Acontecimientos importantes en el puerto de Jope en el Antiguo Testamento. Desde ese puerto fue donde Jonás abordó un barco para dirigirse a Tarsis cuando intentó huir de la presencia del Señor. En Jonás capítulo 1, versículo 3 narra este hecho. También se recibía la madera enviada desde Tiro para la construcción del templo de Salomón. En Segunda de Crónicas capítulo 2, versículo 16 nos habla este acontecimiento. Al emprenderse la reconstrucción del templo después del exilio babilónico, volvió a ser el puerto de recepción de la madera del Líbano para este fin. Eso nos comenta Esdras capítulo 3, versículo 7. Jope estaba en el límite del territorio de la tribu de Dan, pero que aparentemente nunca fue ocupado por los israelitas. En Josué capítulo 19, versículo 40, nos habla que la tribu de Dan recibe la parte de Jope, ¿no? Y hasta el versículo 46 nos habla que Medarcón y Racón con el territorio que estaba delante de Jope. Acontecimientos importantes en Jope en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 9 del 36 al 42 nos dice que había una congregación cristiana en Jope. Tabita, que era en griego, que se dice Dorcas, mujer que abundaba en buenos hechos y en dones de misericordia, se asociaba con aquella congregación. Cuando murió, los discípulos llamaron a Pedro, quien llegó desde la cercana Lida y la resucitó. Al esparcirse por todo Jope la noticia de este milagro, muchos se hicieron creyentes. Pedro permaneció en Jope bastantes días y se hospedó junto al mar. En Hechos capítulo 9, versículo 43 nos dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. En Hechos 10 del 6 al 23, junto antes de recibir a los mensajeros enviados por Cornelio, el apóstol Pedro recibió una visión en la azotea de la casa de este Simón Curtidor. En ella Dios le revela lo apropiado de predicar a los que no eran gentiles, a los que no eran judíos. Por consiguiente, Pedro no dudó de ir a Cesarea con estos mensajeros. Además, también le acompañaron sus hermanos judíos, al parecer de Jope. En resumen, en esta ciudad acontecieron eventos que fueron importantes y notorios, como fue la historia de Jonás, que descendió a Jope para ir a Tarsis, el desarrollo de la construcción del templo de Salomón por el pueblo de Israel para el traslado de materiales, sobre todo por la línea costera. Pedro resucita a Tabita y tuvo la visión de los animales limpios y de los animales impuros. Cornelio envía hombres a Jope para atraer a Pedro para ir a Cesarea. Jope es un puerto que hasta el día de hoy sigue siendo importante para lo que es el desarrollo marítimo. Muchas gracias.